Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre la desobediencia a Dios. Estábamos viendo sobre Acab. La historia del rey Acab comienza con una descripción contundente, donde nos dice: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Esto está en el versículo 30. Esta afirmación no es ligera, no se trata solo de una vida personal corrompida, sino del ascenso de un liderazgo nacional completamente opuesto a Dios. Acab no solo desobedeció, institucionalizó la desobediencia. No solo cayó en idolatría, sino que la promovió efectivamente y activamente como política de Estado. En tiempos donde la obediencia a Dios debía guiar al pueblo, Acab rompió todos los límites establecidos. Y lo hizo no con ignorancia, sino con plena conciencia de su rebeldía. Para comprender la magnitud de su pecado necesitamos examinar tres aspectos fundamentales de su reinado: su relación con Jeroboam, su alianza con Jezabel y su adoración a Baal. El legado del pecado caminando en los pasos de Jeroboam. Antes de Acab, Jeroboam había abierto la puerta a una forma distorsionada de adoración. Aunque no abandonó del todo el nombre de Jehová, introdujo un sistema idolátrico paralelo con becerros de oro en Dan y Betel. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes 12, 28 al 30. Fue una mezcla peligrosa de lo divino con lo pagano, algo que Dios detestó profundamente. Pero Acab no solo siguió esos pasos, los consideró ligeros en comparación con lo que él mismo haría. Y esto lo podemos ver en el versículo 31. Es decir, el pecado de sus antecesores se convirtió en un punto de partida para ir aún más lejos. Aquí vemos una realidad espiritual aterradora. La desobediencia tolerada en una generación puede convertirse en la norma de la siguiente. ¿No estamos viendo eso hoy mismo? Prácticas que una generación consideraba impensables ahora se celebran públicamente. La idolatría moderna ya no tiene forma de estatuas, pero sí de ideologías que exaltan al hombre sobre Dios, de placeres normalizados que esclavizan el alma y de sistemas que desplazan a Dios del centro de nuestras vidas. ¿De qué les estoy hablando? Hermanos, la idolatría actual incluye el culto al dinero, el poder, el placer, la apariencia física, el entretenimiento, las relaciones, el éxito personal e incluso el yo. Cuando cualquiera de estas cosas toma el lugar que solo le corresponde a Dios en nuestro corazón, estamos ante un ídolo moderno. Esto se vuelve aún más peligroso cuando esas formas de idolatría penetran en la iglesia. Cuando el púlpito predica éxito más que santidad, autoestima más que arrepentimiento, prosperidad más que fidelidad. Estamos cayendo en la misma trampa que arrastró a Israel. Se predica un evangelio sin cruz, una gracia sin transformación, una fe sin obediencia. Y todo esto, aunque suene moderno, es el mismo veneno antiguo con un nuevo empaque. Jezabel, la alianza con el espíritu de idolatría. Es el segundo gran error que Acab cometió: casarse con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de los Sidonios.
Esta unión no fue solo política, fue espiritual. Jezabel no solo era extranjera, sino que era sacerdotisa de Baal y trajo consigo una influencia directa de idolatría y perversión espiritual. Fue ella quien introdujo el culto a Baal en Israel. Y esto lo podemos ver en el versículo 31 al 33. Pero Acab no se opuso. Al contrario, construyó un templo para Baal en Samaria y erigió una imagen de acera. En lugar de liderar al pueblo en adoración al Dios verdadero, se convirtió en el promotor principal de una religión falsa que desvió el corazón de la nación. Aquí vemos cómo la desobediencia a Dios se transforma en rebelión estructurada. Ya no es un acto personal, sino un sistema corrupto que seduce, esclaviza y destruye. Jezabel no era solo una mujer poderosa, era el rostro visible de un espíritu que sigue operando hoy, el espíritu de manipulación, de seducción espiritual y de falsa religión. En Apocalipsis 2:20 nos habla de esta realidad. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos. El espíritu de Jezabel sigue presente en la iglesia del último tiempo, y la historia de Acab nos da una ventana profética para discernirlo y resistirlo. El comentario de Matthew Henry sobre Primera de Reyes 21 destaca esta corrupción moral y espiritual al decir: Acab fija su vista y su corazón en esa viña. Nada lo complacerá a menos que la posea absolutamente él y sus herederos para siempre. Este deseo codicioso no es diferente al deseo moderno de controlar, poseer y consumir sin límites, incluso a expensas de la verdad, la justicia o la santidad. La institucionalización de la idolatría provocando la ira de Dios. El texto bíblico es contundente. Acab provocó a ira a Jehová Dios de Israel más que todos los reyes de Israel que habían sido antes de él. Esto lo podemos ver en el versículo 33. No solo permitió la idolatría, la institucionalizó. Y al hacerlo, colocó a todo el reino bajo juicio divino. Cada vez que se eleva un sistema contrario a Dios y se lo impone como norma, la misericordia divina da paso al juicio profético. Es en este contexto que aparece Elías, como voz de confrontación. Pero antes de analizar la figura del profeta, debemos entender algo más. Acab no estaba en tinieblas porque le faltara revelación, sino porque despreció la revelación que ya tenía. Esto tiene profundas implicaciones litúrgicas y escatológicas. Litúrgicamente nos recuerda que cuando la adoración es desviada, todo lo demás se desordena. Escatológicamente, anticipa el juicio que vendrá sobre todo sistema que levante su trono contra Dios. El espíritu de Acab será finalmente derrotado cuando Cristo regrese a reinar con vara de hierro y pureza de juicio. La pregunta es, ¿estamos permitiendo hoy que ese mismo espíritu opere en nuestras vidas, familias o congregaciones? Porque si es así, el mismo juicio que cayó sobre Acab será el que enfrentemos nosotros si no hay arrepentimiento. Y es aquí donde entramos al terreno profético, porque frente a la corrupción de Acab, Dios no se quedó en silencio. Levantó una voz y esa voz se llamó Elías. En la siguiente sección analizaremos cómo la figura de este profeta marcó un antes y un después en la historia espiritual de Israel y cómo su mensaje sigue siendo relevante hoy más que nunca. Veremos la continuación de esta enseñanza, que sería Elías, la voz profética frente a la desobediencia institucionalizada. Mil bendiciones.